Buenos días, alumnos del quinto año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon y nuestros Espino. ¿Cuánto tiempo demora el desarrollo embrionario en el ser humano? Nosotros sabemos que este feto se desarrolla en el útero, que se va a alimentar a través del cordón umbilical, que va a estar en un líquido amniótico dentro del saco vitelino, y todo este proceso de crecimiento, desde el cigoto hasta el feto, es de 9 meses. Pero este feto ha pasado un proceso. Primero ha sucedido la fecundación, que es la unión del óvulo con los espermatozoides. Esto se llevó a cabo en la tercera parte de la trompa de falopio y se formó la primera célula, que se llamaba cigoto. Este cigoto se ha ido dividiendo hasta conformar el embrión, luego el feto, y así tenemos el inicio de las etapas del ser humano, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, estas células se han ido dividiendo gracias al ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es un ciclo biológico mediante el cual una célula va a sufrir cambios y transformaciones para formar nuevas células hijas. Este ciclo celular tiene dos etapas, la interfase y la división celular. La interfase es la primera etapa del ciclo celular y su objetivo es duplicar el ADN. Otras características que tiene el ciclo celular es que en esta fase, en esta etapa, se va a realizar un trabajo metabólico en mayor cantidad, porque la célula tiene que duplicar su ADN, tiene que duplicar sus organelas. Entonces, ¿qué sucede en el ciclo celular? En el ciclo celular, en la primera etapa que se llama interfase, la célula se va a preparar para ser dividida. La célula va a crecer. Y esta interfase va a tener tres fases. La primera fase es la G1. ¿Qué ocurre en la G1? Que la célula va a aumentar de tamaño, su metabolismo se va a intensificar. En esta fase se van a encontrar las células que recién han nacido y las células que están a punto de reproducirse. Pero también vamos a encontrar dentro de la G1 una fase que se llama fase G0, en la cual se van a encontrar dos células, las neuronas y los miocitos, que son células que han perdido su capacidad de regeneración. ¿Qué células se van a dividir? Los glóbulos rojos, las células musculares, los óvulos, las células óseas, espermatozoides, neuronas, células epiteliales. Todas ellas van a sufrir un ciclo celular. La siguiente fase es la fase S. ¿Qué ocurre en la fase S? La replicación o síntesis del ADN. Además, se duplican los centriolos y las organelas en esta fase S. Estamos viendo acá en esta imagen la duplicación del ADN y también la duplicación de las organelas para que llegue el momento de la división celular y éstas puedan dividirse en dos células hijas. Y en la fase G2, las células ya duplican las organelas y también se alista para que sea dividida. Luego de ello, luego de mis fases de la interfase, llega la división celular, que puede tomar dos caminos. Puede ser mitosis, una división llamada mitosis, o la meiosis. La división celular es aquel proceso mediante el cual la cromatina, que es la unión del ADN con las histonas, se condensa formando los cromosomas. ¿Qué más podemos encontrar en la división celular? Podemos encontrar que mediante la mitosis, todas las células diploides se van a dividir. ¿Quiénes son las células diploides? Todas las células somáticas o corporales. Todas ellas van a ser llamadas células diploides porque tienen el doble de los cromosomas de una célula haploide. Es por eso que ellos tienen 46 cromosomas, todas las células diploides. En cambio, las células haploide son aquellas células que tienen 23 cromosomas y está representada por la letra L. ¿Quiénes son las células que tienen 23 cromosomas? Los espermatozoides y los óvulos. Estas células, llamados gametos sexuales, se van a reproducir por meiosis. Entonces, en una división celular existen dos tipos, la mitosis y la meiosis. La mitosis para las células somáticas y la meiosis para los gametos sexuales.
La mitosis es aquella división celular mediante la cual una célula madre genera dos células hijas idénticas a ella. Esta célula madre tiene 46 cromosomas y las células hijas también tienen 46 cromosomas. La meiosis es una división celular mediante la cual una célula madre genera 4 células hijas parecidas a ella. La mitosis es un tipo de división celular mediante el cual una célula somática se divide en dos células hijas idénticas a la progenitora. ¿Por qué es importante la mitosis? Porque no va a permitir el crecimiento y la regeneración de los tejidos de nuestro cuerpo. Además, garantiza que todas nuestras células del organismo conserven el mismo número de cromosomas. En la mitosis también van a existir fases. La primera fase de la mitosis es la profase. ¿Qué ocurre en la profase? La condensación de la cromatina en cromosoma. ¿Qué es la cromatina? Es la unión de la histona, que es una proteína, con el ADN. Y podemos observar que un cromosoma tiene dos cromátides, que son sus bracitos, que van a ser unidas por el centrómero. ¿Qué ocurre en la profase? Observamos el crecimiento de la célula, observamos que los centriolos están migrando hacia los polos, la desaparición de la carioteca y del nucleolo. La cromatina se ha condensado y ha formado los cromosomas. Todo ello observamos en la profase. Entonces, en la profase, estamos observando acá más de cerca que ya los cromosomas también están migrando, están siendo ordenados por el uso acromático. El uso acromático son esas prolongaciones que son dadas por el centriolo. La segunda fase de la mitosis es la metafase. Acá en la metafase se va a formar una línea ecuatorial. Esta línea ecuatorial va a indicar que los cromosomas se encuentran ordenados gracias a los usos acromáticos. La anafase es esa etapa de la mitosis en la cual los cromosomas están siendo divididos. Ya no van a ser cromosomas, sino van a ser cromátides. Y los usos acromáticos lo están arrastrando hacia los polos. La telofase es la fase terminal de la mitosis. Acá ya comienza a aparecer nuevamente la carioteca, los cromosomas se están descondensando en cromatina, aparece el nucleolo, está apareciendo la membrana nuclear, está comenzando la citocinesis, los usos acromáticos se están acortando. ¿Para qué? Para dar inicio a la citocinesis, que es el proceso mediante el cual la célula se divide en dos hijas idénticas a la progenitora. ¿Ves acá cómo se están dividiendo el citoplasma? Ese proceso se llama citocinesis. Y al finalizar la mitosis, la célula madre origina dos células diploides, dos células hijas iguales a ella. Bueno, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.